Ingeniarte, donde el artista es ingeniero de su propia obra. Y hoy tengo el placer de que tuve el chance de hablar con un amigo, el cual no lo conozco, o no lo conocía hasta el día de hoy, y invitarle y que me diga que sí, y que haya llegado, y poder desayunar algo rico juntos, y conversar antes, que ayude un poquito más a fluir esto. Entonces ya veníamos conversando, y quiero dar la bienvenida a Sebastián Cadena Cazurro. Bienvenido. Hermanito, siempre un gusto hablar con vos. Qué bacán que ya se haya podido concretar al fin. Y bacán, me alegra mucho que se estén construyendo estos espacios de diálogo con diferentes personas. Creo que eso hace falta mucho, escucharnos entre los demás. Y me parece súper valioso. Te agradezco mucho por crear estos espacios, hermano. Gracias, ñañito. De hecho, tú sabes que esta no es una idea como única y original. De hecho, No. Ujú. recién pasa que el podcast se está volviendo de alguna manera mainstream, Sí. pero justamente nos da el chance de decir, ah, ya, por fin tengo mi espacio. Ajá. Ajá. Yo cuando era chiquito tenía una grabadora, Ujú. una grabadora de cassette, y digamos ponía música. Y me interrumpía la música y grababa sobre la música haciéndome locutor de radio. Nunca esperé que lo iba a hacer. De hecho, lo intenté en la Metro un tiempo y, y no, nunca me escogieron nada. Y pues dije, bueno, ok, ese fue mi único sueño, pero vivimos en un mundo en este momento donde esto es posible. O sea, donde tener dos micrófonos, donde tener dos cámaras, y poder generar un espacio que pasa a ser como hasta democrático, porque la gente es la que escoge ver esto. No Ujú. es que lo estoy obligando, no lo estoy obligando. Pueden, pueden decir, ah, ok, voy a escuchar lo que ellos dos piensan. Y es lindo saberte acá. Escuché tu charla TEDx de hace 2 años, no puedo escucharla de este año. Sí, aún no sale. Ajá. Y tampoco... Y escuché el podcast con el Jordan. Ujú. Entonces decía, qué maravillosa persona. Yo ya tenía un constructo de ti como una persona introvertida con un mundo maravilloso que es tu arte. Y me alegra un montón. La primera pregunta que quería hacerte, y que medio lo estuvimos hablando, fue esto de ser introvertido. Y lo quiero proponer desde la idea de ser introvertido en un mundo de extrovertidos. Ujú. ¿Cómo has hecho para lidiar con eso? Creo que lidié bastante, o sea, por más cliché que suene, creo que lidié con el tema del dibujo y contar historias y que me cuenten historias. Eso siempre me ha acompañado. Como mencionaba en el podcast del Jordan que decía hace un momento, yo fui por mucho tiempo hijo único, 8 años, y todavía mis primos no nacían y digamos que generacionalmente yo siempre estuve solo en mi familia. Tampoco vengo de una familia de artistas. Pero, o sea, mis abuelos siempre tienen una casa enorme. O sea, ellos siempre tuvieron una casa enorme. Y tenían un patio enorme ese era como mi mundo, digamos, ahí. Y no había más gente más que los animales que cohabitaban ahí. Y creo que me acostumbré mucho a eso, o sea, creo que fui introvertido por obligación, porque como no me hacía falta, digamos, como convivir con otras personas. Pero sí, después de que sales de ese espacio seguro, digamos, se vuelve tedioso, difícil, como hay ciertas actitudes que se premian a los extrovertidos. Dicen, no porque esté mal, está súper bien. Pero sí, inevitablemente es un mundo hecho como extrovertidos pero también como que me ha hecho como valorar otro tipo de cosas, otro tipo de Ujú. interacciones, estas charlas justamente contigo. Creo que a mí me gusta mucho escuchar a las personas, no porque no me guste también conversar y hablar, pero creo que me nutro mucho escuchando de los demás. Inevitablemente eso se convierte en parte de mi obra y de mi trabajo, así. Y realmente, o sea, como vos decías y conversábamos antes, de esto de que si no hubiera sido introvertido, tal vez no haría el tipo de obra que estoy haciendo. Quizás, no sé, hubiera sido otro tipo de artista, pero inevitablemente ese rasgo de mi personalidad formó mi obra también. Y eso me parece hermoso. Yo en el primer podcast con Carlos Puga, Ujú. él es un desarrollador visual, es un contador de historias. Ya hablábamos de eso. Decía que alguien dijo en alguna vez, creo que fue Galeano, o Galeano parafraseando a alguien, que el Ujú. mundo no está hecho de átomos, sino de historias. Ujú. Pero no todo el mundo la ve. Sí, es que las personas nos construimos en base a narrativas, Ujú. creo. Siempre.
o sea, inevitablemente siempre pienso como un día, como que fuera una historia, o sea, son un conjunto, digamos, de acciones, de situaciones que nos llevan a otras cosas que tienen relevancia a corto o a largo plazo en nuestra vida. Ujú. Y de hecho, o sea, la historia se construye en base a estas narrativas que nos contamos y, o sea, creo que una de las formas en las que tenemos justamente de comunicarnos es contando estas historias desde antes, la tradición oral, o sea, de las cosas más pequeñas, de que tu abuela o tu abuelo te siente en sus piernas y te empieza a contar cómo eran las cosas antes, o sea, te construyes en base a narrativas. Ujú. Entonces, y tu vida también se construye en base a estas historias que te cuentan y las que quieres escuchar, las que no quieres escuchar, y todo eso te forma como persona. Es fuerte porque bajo esa misma idea se me vino a la mente cuáles son los tipos de narrativas que existen hoy por hoy. Ujú, Y pensaba, de cierta manera, lo conecto con la idea del cortoplacismo de las historias. ujú, O sea, antes, si hablábamos, por ejemplo, de mi abuelo, yo podía estar sentado con mi abuelo escuchando horas y horas sus historias. Horas. No, y para que sea una buena historia, no sé, mi abuelo tenía eso de sentarnos y empezar a hablar. Empezar a hablar y decir, la vez que ujú. vino Carlos Julio Arosemena a este pueblo. Y te cuenta todo, desde... Con lujo de detalles. Ajá, sí, y Ajá. de repente estás sumergido en esa historia. Estás metido tanto ahí que, que al final se fue el día, ¿sabes? Se fue el día. Bueno, eso era cuando mi abuelo estaba vivo. Y no sé, es como, yo no sé si la imagen que tengo en la cabeza es la misma que tiene mi abuelo. Posiblemente no, lo más probable es que no. Pero esa historia me nutrió de una manera espectacular. Y te digo, una de tantas que mi Claro. abuelo contaba. Pero ahora, justo tenía esta discusión hace unas semanas con respecto a las historias de Instagram, Ajá. que literalmente se llaman historia. Ajá. Sí, yo también tengo mucha resistencia a eso. Ah, sí. Y de cierta manera te la tienen que resumir máximo en 15 segundos. Sí. ¿Cómo lidias con este cortoplacismo en la historia con tu trabajo? Em, Creo que, o sea, por una parte nutrió la forma en que yo cuento mis historias y por otra también como que me he sentido como también muy limitado en ciertas Ujú, cosas, como que la plataforma misma te limita, no sé, no puedes subir un cómic largo a Instagram si tiene más de 10 viñetas, por ejemplo. O esta historia, no puedes subir un video de animación en un reel si no tiene menos de 45 segundos. Entonces, es como vivir mucho en esa inmediatez de las cosas, como que consumir el mayor número de cosas en el menor tiempo posible. ujú, Y eso te digo, por una parte nutrió cómo cuento mis historias, pero por otra, como que ahora me estoy cuestionando mucho eso porque eso te digo, que yo no me voy a sentir satisfecho hasta que saque este cómic largo que estoy como pensando hace varios años, porque siento que eso no lo podría contar en estas 4 viñetas. Es una historia que necesariamente, por sus condiciones, necesita algo largo. ujú. Y creo que, no sé, yo siento que tal vez vamos a entrar en una etapa en la que ya nos vamos a acostumbrar nuevamente a estos formatos largos, quizás, porque necesitamos mucho. O sea, creo que la inmediatez nos ha hecho bastante daño en ciertas cosas porque era lo que se puede incluso malinterpretar un mensaje de WhatsApp que envías a una persona. Antes llamabas y podías pasar horas conversando. Yo no Ujú. estuve en esa época, pero me cuentan que es así. Sí, así era. Sí, Ajá. entonces, y creo que, y de ahí inevitablemente también sacabas como historias. Por ejemplo, tú decías que tu abuela te sentaba a contarte historias. Yo amo mucho a mi abuelo, pero mi abuelo no era así de sentarme y, digamos, contar nuestras historias. Pero nuestras historias se avanzaban en las cosas que vivíamos juntos. Ujú, No sé, cuando me acompañaba tal vez a inflar la llanta de mi bicicleta, cuando me llamaba a ver las luchas libres en su cuarto y veíamos los dos, cuando, no sé, cuando pasaba
pasaban estos camioncitos chiquitos de helado por nuestro barrio y me compraba un helado. Se construyen en base a acciones. Ujú. Entonces creo que yo también me acostumbré también mucho a eso, o sea, como a encontrar en base a acciones las cosas. O sea, él no me decía que me amaba, pero sus acciones me decían que sí. Por Ujú. ejemplo, este tipo de cosas pequeñas, yo, como decir, yo las asumía así. Y está lindo. Se me vino tantas cosas a la cabeza. Hablar de historias generalmente te invitan como mucho a la narrativa. Ujú, Justo escuchaba el podcast con el Jordan y asumía eso cuando te pregunta, cuando tuviste este momento de querer escribir, pero ya le habías contestado que eras periodista. Asumí que como eres periodista, quisiste hacer narrativa en tu trabajo. O sea, sí, yo creo que me empecé como a ver que yo estaba enamorado de contar historias, o sea, yo no sabía. eh, Cuando yo salí del colegio y antes de eso con un grupo de amigos participamos en un intercolegial del INCINE y ganamos y a los que estábamos en sexto curso nos dieron una beca para estudiar en INCINE. Entonces yo empecé a estudiar ahí, estudié casi 2 semestres ujú, y me di cuenta que yo amaba contar historias y que me cuenten historias de ahí. No era el formato ideal del cine porque es una cosa muy colaborativa y yo no soy tanto de colaborar o que lidien las personas conmigo. ujú. Entonces, hacer un cómic, aparte de que es barato porque lo haces desde tu casa, entonces quise buscar, y también creo que me salí de cine porque sentía que no tenía cosas que contar. Yo asumí eso, Ujú, pero no era que no tenía cosas que contar, yo no sabía cómo contarlas. ujú, Entonces ahí recuerdo que mi profesor de filosofía en el colegio no sabía por qué él siempre me decía, tienes que estudiar comunicación, periodismo. Yo siempre te veo ahí. Y ahora entiendo por qué, porque él creo que veía esto de que yo en esa época yo no veía de que esto era de contar historias y me faltaban herramientas. Entonces yo le agradezco mucho a mi carrera de comunicación y de periodismo por eso, porque me dio estas herramientas que me permitieron contar esas historias. Qué importante que es esos mentores. ¿Cuáles han sido tus mentores? O sea, hay como la Ujú. gente que nos inspira, ¿no? Si yo te digo, como bien se ve, yo creo que me enamoro del arte a través de Star Wars. Podrá Sí, sonar muy superficial, no, pero pero es súper válido eso. a mí me enseñó mucho Star Wars Ujú. y musicalmente es como mi mayor influencia es Williams de cierta manera porque me abrió la puerta a todas las demás influencias que vendrían después en mi vida. Pero una cosa es la influencia y otra cosa es el mentor. Sí, El mentor ya de alguna manera se involucra en tu narrativa y de alguna manera está ahí. Como claro. tú me dices, tu maestro que te dijo tienes que estudiar periodismo. Ajá. De alguna manera, yo te veo siendo periodista. De alguna manera eso cambiaría o marcaría un camino a seguir. Sí, o sea, le agradezco mucho porque en el colegio fue una etapa como que bastante difícil para mí y tenía pues este profesor de filosofía que se llama Carlos Sánchez, que lastimosamente ya no está dando clases por su edad, a quien le mando un saludo si algún rato le llega a ver esto, pero le agradezco mucho a él, o sea, él inevitablemente es uno de mis mentores porque de hecho justo hablabas de Galeano y él llegaba como a las clases, o sea, era de estos profes inusuales, llegaba a las clases y no te daba clases y no te leía, me acuerdo que él llevaba el libro de los días Ya. de Galeano. Ujú. Entonces él veía qué día, o sea, era el día de la clase, o sea, no sé, 15 de febrero. Entonces él abría ese libro y ponían 15 de febrero y te contaba la historia que pasó ese 15 de febrero, por ejemplo. ¿Cómo les daban clases de filosofía en tu colegio? Yo pienso, yo estudié físico-matemático en el colegio, yo soy de la generación de especialidades. Sí, sí, yo no tuve Qué bien. especialidades. Y de haber sabido. Yo en realidad me peleé mucho con toda la corriente, ¿sabes? Porque mi profesor favorito era el de lenguaje, Ujú. que igual no daba clases. Ni siquiera me acuerdo su nombre, ¿sabes? Es triste saber que fue una persona que de alguna manera me interesaba un montón, pero no me acuerdo su nombre. Y él llegaba a la clase y mis compañeros me decían como, oye, hazle la conversa. Y yo lo hacía no por perder clase, sino porque sabía Qué que lo que él me interesante. tenía que contar iba a ser increíble. El uso del lenguaje en las personas, el uso de la comunicación en la gente, cómo nos hemos construido como comunicadores de cierta manera.
en las diferentes narrativas, el por qué el lenguaje va cambiando en función de la historia y de las personas y de los Sí, sí. personajes y de sus libros y demás. Es Ujú, una persona que de verdad influiría este lado vocacional que tuve que guardarlo hasta después de decir voy a ser músico. ujú. Pero claro, fue como complejo entenderse en ese momento. Inevitablemente pasó a ser un mentor. Aparte de tu profesor de filosofía, porque me hubiera encantado tener filosofía, yo vi Merlí y me fascinó. Dije, wow, qué increíble este personaje que es filósofo, Y que influye en la vida de las ajá, personas, y que le claro. está haciendo pensar. ¿Cómo era tu profesor con respecto a la filosofía y qué más mentores tuviste? Em, mi profe trataba como de volcar siempre estas enseñanzas de, digamos, de estos filósofos a tu vida diaria y cotidiana. Y yo tenía esa fascinación de cómo justo él contaba estas cosas. Y él trataba como de extrapolar siempre con algún tema artístico. Por ejemplo, te leía Galeano, o si no te traía poemas, no sé, te leía algo de Alejandra Pizarnik y te decía, no sé, cómo, o sea, es que él extrapolaba cosas tan como diferentes, no, no diría diferentes, que yo pensaba que eran diferentes, no sé, Alejandra Pizarnik con Nietzsche, por ejemplo. Ujú. Entonces él te explicaba a partir de su obra, te explicaba filosofía. Y eso me parecía increíble porque él era uno de los pocos profesores, o sea, él fue el único, de hecho, de los profesores que nunca le molestó que yo esté dibujando mientras él daba clase. Porque él sabía que cuando me tomaba un examen o prueba, yo sacaba buenas notas. Entonces, y era porque justamente él entendió cómo es mi forma de aprender, que Ujú. era como relacionar justamente este estado visual, gráfico, con lo que le estaba diciendo. O sea, yo podía estar escribiendo, dibujando, pero no era porque no le estaba prestando atención, era porque estaba reteniendo información de diferente manera. Ujú. Y yo creo que eso es lo que más me gustó, digamos, y lo que me marcó inevitablemente, que él no le pareciera malo que yo tuviera otro método de aprendizaje, digamos. Y eso está lindazo. Ajá, sí, y creo que él entendía mucho este tema de o sea, de la individualidad, o sea, cómo nos construye como individuos, en- porque te dejaba como ser como persona, o sea, obvio tenía sus límites y tenías que entregar las cosas, trabajos y todo eso, pero me gustaba mucho eso que, o sea, él entendía la forma en que cada uno de sus estudiantes aprendía. Dirías que, ¿cuántos estudiantes eran en su curso? Yo estudié en un colegio fiscal en el Manuel Canizares de alrededor de 35 estudiantes debemos de haber sido. Ajá, pero Imagina, eran, o sea, imagínate que había paralelos de la A hasta la F, así, más o menos. Eran muchos paralelos y él daba casi al 80%. qué increíble. Y aún así hacía trabajo individual. El trabajo individual y aparte también era de estos profesores que al que les podías confiar cosas, o sea, él era el único profesor que no le decía, tal vez él era el único profesor que no le decía a mi mamá que yo era un caso perdido, por ejemplo. Entonces, creo que, o sea, inevitablemente eso te marca, entonces, y ojalá que todos tuviéramos como ese profe que nos encamina a esas cosas que inevitablemente se van a volver tan importantes en tu vida. Ujú. Yo ahorita pensaba, quiero contraponer estas ideas, ¿no? Ujú. Tú dices en el podcast del Jordan el poder de la palabra de las personas. Sí, Y no sí. necesariamente desde una idea positiva, ¿sabes? Y es heavy porque voy a intentar conectar estas tres ideas que tengo en la cabeza. La primera es esto de Mm, la palabra como una forma de constructo, de alguna manera. Si de repente, al menos que seas muy narcisista y todo el mundo te está diciendo que estás haciendo las cosas mal, no lo quieres escuchar. ajá. Inevitablemente, si te dicen que estás haciendo las cosas mal y eres una persona sensible al otro, vas a aceptar eso. Y no necesariamente va a ser muy bueno. Imagina, yo no sé, por suerte no me pasó, yo era como muy ignorado en el colegio. Era el raro, pero el Ujú, ignorado. mm, Entonces no decían de mí un caso perdido. Yo no sé cómo hubiera sido mi vida si me hubieran dicho todo el tiempo es un caso perdido, porque no tiene concentración, porque está dibujando, porque se la pasa pensando en cualquier otra cosa y no está poniendo atención. Y ni siquiera te dieron el chance de entenderte. sí, no. Pero pasa que viene un profesor que te dice algo que marcaría el resto de tu vida Ujú, y que pasa a ser como un pilar importante. importantísimo. Y no, no es que no te luego, solo está construyéndote y es como cómo saber qué es lo que aceptas y
qué es lo que no aceptas y cuál Sí. es tu filtro. Em, o sea, yo acepté como eso de eres un caso perdido. De hecho, como que estuve mucho tiempo, digamos, en una etapa depresiva bastante fuerte, la más fuerte de mi vida, donde ni siquiera quería levantarme de la cama. Y eso no le deseo a nadie, literalmente, porque las personas que saben que viven con depresión es algo que te invalida en tus actividades diarias. Entonces, eso me pasaba, pero yo creo que esto lo he aprendido como a sobrellevar mucho mejor. No digo que ya estoy 100% como bien de esto, pero creo que esto me ha ayudado inevitablemente la terapia psicológica me ha ayudado como a tener estos filtros, a no racionalizar tanto las cosas, sino a entender mi mundo diferente y aceptar, y, o sea, aunque me cueste aceptar la manera en que soy, porque no le estoy haciendo daño a nadie, ni me estoy haciendo daño a mí. O sea, de hecho, la etapa en la que más me hice daño fue en la que no dejé de dibujar. O sea, dejé de dibujar por completo, sí. Ya quería dejar de dibujar y fue justo cuando todos los profesores decían que era un caso perdido y esto. Y o sea, si yo hubiera asumido eso como verdad y no hubiera llegado a la terapia, yo seguiría sumido como en, tal vez en esa idea y tal vez eso es algo que hasta ahora como que me sigue sonando en mi cabeza y me lleva como estos procesos de autosabotaje que justo estábamos hablando también de no creérmela cuando me pasa algo bueno. Ujú. Pero de alguna manera te están pasando cosas buenas, ¿no? Sí, ajá, claro, o sea, eh, a veces, aunque yo sé cómo llegan y sé que no fue fácil y sé que sí fue con trabajo, sí cuesta, o sea, aún me cuesta como eh, recibir estas cosas buenas, porque creo que en eso es algo que justo recién también otra vez regresé a terapia y esto es lo que estoy trabajando ahora, que es como, así como recibo las cosas malas, también recibir las cosas buenas. Ujú. Entonces, saber que ambas son parte de mí, no solo las malas. ¿Sabes? Voy a compartirte algo que me lo estaba guardando para este momento, Ujú. que quería que sea público. Era, tú para mí fuiste inspiración en media pandemia. Ay, qué hermoso, No, de hermano. verdad, o sea, fuera de joda, no teníamos este contacto como, porque para que la gente se entere un poco de esto, yo conozco de Cazurro no por su obra en sí, sino porque estaba en un grupo de WhatsApp conmigo jugando Mario Kart, con los chicos del Ajá, cementerio y todo, y fue muy lindo. sí, sí. Ajá. Ujú. Y, y fue cuando te empecé a seguir que decía, y quiero reconocer esto, ya te lo dije antes, pero no me gusta tu forma, pero me encanta tu fondo. Mm. Y prefiero decírtelo de frente y no escribir, qué mal dibuja, porque sería estúpido de mi parte, ¿sabes? Eso es estúpido. Más bien, me enteré en el podcast, y por eso agradezco el podcast del Jordan, de saberte periodista, de saber que no estuviste en una especialidad de arte per se, o artes visuales, y aún así has desarrollado de manera tuya tu arte y has generado un lenguaje que es una de las cosas más complicadas de hacer para cualquier artista, generar Ujú. su propio lenguaje. Y, y veía que hacías las cosas y veías que cada vez querías aprender algo más. Justo escuché que querías Legos y que quieres ir más allá y veía una publicación donde querías ir a una casa vintage para poder tomar fotos Sí. y, y el hacer públicas tus necesidades para tu trabajo y después presentar tu trabajo, a mí me inspiró un montón. Este podcast no fuera si no hubieras existido, ¿sabes? Ay, Así qué gusto, hermano. de verdad era muy bacán saberte que ibas que le hacías el video a la Sol Córdoba, por ejemplo, Ujú. que le mando un saludo, que hacías de BJ con el Atahualpa, y todas esas cosas decía, no me puedo quedar quieto, Sí. de verdad, no está bien conmigo mismo, eh, solo no hacer y sentir que el mundo se te cae encima por no sacar lo que quieres hacer. Inicié el podcast porque empecé a escuchar otros podcasts, entre esos Liniers y Alberto Mond, no sé si has escuchado el podcast de ellos. Es increíble. Salió de hecho en mi top de Spotify. ¿Cómo se llama? Ya no me recuerdo. Ya no Mm. recuerdo. ¿Cómo se llama este podcast? Se me fue. Yo también soy malo Sí. con los nombres. Ujú. Pero es como, ellos, La vida es la increíble. vida es increíble. Entonces te cuentan sus cosas, hablan un montón. Y decía, el Cazurro también lo tiene, ¿me explico? Yo sé que sí.
Y lo está demostrando en su trabajo, así como cuando veo tu trabajo y veo el de Mont y el de veo el de Liniers, digo, tenemos nuestro propio cazurro. Cuando fue que Drexler te pone un like o no sé, digo, Sí, brother, ya sí, te vio me el Drexler, comentó. ya estamos hablando de ligas grandes. Y decían, qué lindo, qué lindo. Yo también no quiero hacer lo que tú haces, ¿sabes? Porque dije, a mí también me encanta el dibujo y empecé a dibujar. Por eso te hice el dibujo y después no sabía cómo entregártelo. Ujú. Y empecé a dibujar y empecé a aprender de estilos de dibujo, empecé como a meterme muy de lleno en el dibujo, porque a mí me encanta ser colaborativo. Esto voy a conectar esta idea. Me encanta ser colaborativo. Yo creo que el trabajo colaborativo es lo único que puede cambiar este país. No por eso tengo que exigir a todos ser colaborativos, porque hay formas de ser colaborativos. Lo peor que yo podría exigirte a vos es que hagas tu arte en colaboración, si no te invalido. Es estúpido. Tú tienes tu manera y yo me he visto obligado, como ves, a hacer solo todo esto. Entonces dije, no puedo esperar las condiciones ideales para hacer cosas y, y no hacerlas. Más bien, voy a hacer con lo que tengo. Y si me tengo que ahorrar un poquito más para tener un iPad, porque no podía lidiar, no sé si te pasó a ti, pero no podía lidiar con el dibujo y la falla, ¿sabes? Ah, sí, Ajá. es complicado. Sí, entonces me compré un iPad porque quise dibujar digitalmente para poder lidiar con el error, saber que tengo un control Z, que puedo eliminar ese error y todo bien y no manché la hoja. Y empecé a dibujar, empecé a hacer cosas, me metí en el hiperrealismo, me fascinó el hiperrealismo, me encantó y espero mi obra salga pronto también, que tiene que ver mucho con mi música. Y decía, wow, qué increíble que una persona que es mucho menor a mí me haya inspirado tanto. Entonces, justamente quería ser pública en agradecimiento a tu existencia, brother. Si tú no existieses, tal vez yo estaría en mi cama y con todos los privilegios que tengo y muy infeliz. Entonces, yo de verdad te agradezco. Y esto sumo al hecho de que no es creérsela, sino es saber vivir con lo positivo que puede traer tu vida hacia los demás. Y yo veo que la gente que se conecta con tu trabajo es porque tú topas ese lado más profundo de las personas a través de tu trabajo. Por eso se comparte un montón, por eso la gente no expresa eso. Y tú pasas a ser la voz de eso. Yo te preguntaría, ¿qué condiciones tendrían que existir para que tú puedas hacer un trabajo colaborativo desde un lado más tranquilo, que no te robe la paz? Primero creo que o sea, esencial que haya tal vez un respeto mutuo de artista a artista, Ujú. como, o sea, más allá de la obra, digamos. Segundo, que tu obra me haya tocado tanto que yo sienta la necesidad de colaborar contigo. Justamente esto te decía también de que con Cementerio de Elefantes, por ejemplo, tengo una conexión muy linda con todos los integrantes y en especial con el vocalista que es el Alejo Kennedy, porque siento que, o sea, siento que es una de las personas como que desde el principio yo primero conocí su obra antes que él como persona. Ujú. Entonces, siento que hubo como esta conexión más de artista a artista, entonces por eso que cualquier cosa que él me invite, como hacer estos visuales, es increíble para mí porque me hace parte de su obra, que yo admiro un montón. Ujú. Entonces, y así o sea, formar parte del universo de un artista que admiras y tú debes saberlo, es Claro. increíble. O sea, te llena el alma, porque o sea, creo que debe haber como estas condiciones y para, o sea, poder colaborar y que vaya más allá, no sé, de un trabajo o cualquier Ujú. cosa. Entonces, sentir realmente que yo puedo aportar un poco a tu obra y tú también aportarme a mí, de alguna manera. ¿Qué esperas? O más bien dicho, hablemos, encasillémoslo un poco con el aura de los cementerios de elefantes. Ujú. ¿Qué es lo que te transmitieron a ti siempre? Siempre creo que en un inicio me gustó mucho como esto de tener el lado que siempre hay como este lado depresivo bastante fuerte, también hay un lado muy romántico, hay un lado también muy feliz y eso a mí, o sea, como te decía, a mí
yo soy como un rockstar frustrado, nunca aprendí a tocar ningún instrumento a pesar de que tengo guitarra eléctrica, guitarra normal y piano. En mi casa nunca aprendí ninguno de esos. Y saber que hay, o sea, ver la magia, o sea, cómo esos acordes te pueden producir algo en voz, y eso es lo que me producía, o sea, es lo que me produce la música de Cementerio de Elefantes, por ejemplo, que a mí me cautiva un montón, o sea, Palomita Cuculí, que es una de mis canciones preferidas de ellos. O sea, escucharle, o sea, fue como, no sé, es como, fue tan poético, digamos, porque estaba regresando de la universidad en Ecovía y justo salió en el shuffle de Spotify, salió Palomita Cuculí de Cementerio de Elefantes y estaba justo lloviendo y escuchando música y fue increíble, o sea, esa experiencia. Entonces son esas experiencias que no te esperan, pero que te marcan. Entonces, creo que siempre como que busco eso en una obra artística, sea cual sea, que me marque a mí y de alguna forma me haga mejor persona, tal vez. ¿Sabes? Pensaba en cómo tienen que ocurrir esos momentos específicos para que marque, tal vez. No sé si hubiera estado en un estadio, por ejemplo, y hubiera sonado esa canción, la hubieras escuchado. No sé, quizás no hubiera sido la misma experiencia, tal vez. Ujú. Pero, o sea, son esos momentos súper random de la vida que te suceden de vez en cuando, de vez en nunca, pero cuando suceden son súper mágicos, que parecen sacados de película. Claro. Entonces justo hay esta película que te recomiendo mucho que se llama Begin Again, no Ya. sé si has No, no, visto. no, de hecho no. Begin Again es una película que se trata de una pareja de músicos que justo el chico de esta pareja, que es Adam Levine, de hecho, de Maroon 5, él actúa como de músico famoso para variar. Actúa, Donde ajá, sale el actor de Hulk como productor musical y descubre a la novia sí, de... Ya, ya, justo ya, sí, es, sí, sí, ajá, sí. que es una, Qué belleza, sí. sí, y justo hay una escena que es súper icónica detrás de esta obra de este director, que, que este productor le dice a la chica que está produciendo, le dice que adora la música justamente porque convierte todo evento banal en algo mágico. Ujú. Entonces tú pones música y puedes ver gente pasando en la calle y viendo desde tu balcón, que se vuelve algo mágico, ¿cachas? O sea, la música tiene ese poder. Entonces, creo que por eso también como que me vinculé más a la música desde el cine, que Ujú. desde en sí buscar artistas o eso, sino como buscar la banda sonora de tal película y ahí me entero de tales artistas. Cuando estás dibujando y pones música, ¿qué pones? Depende, por ejemplo, Ya. cuando estoy en una etapa, digamos, más creativa, más de jugar, por ejemplo, de hacer de crear alguna historia o de bocetear y eso me gusta poner mucho, soy muy fan de Studio Ghibli, entonces pongo como todo lo que tenga que ver con soundtrack de Joe Hisaishi, que es el que produce las canciones de Studio Ghibli, me pongo eso. Me gusta mucho como el instrumental. Entonces me pongo eso para que no haya una cierta interrupción por la letra, sino que haya como este estado de flow que le llaman. Explícame lo del estado de flow. Sí quería topar ese tema. Ajá, bueno, que como que me ponen en ese estado de trance. Ujú. Básicamente el estado de flow, digamos que se puede resumir en esto donde tú ya, digamos que sale de la conciencia tuya hacer arte, o sea, por más loco que suene, o sea, ya ni siquiera lo piensas, solo sale, Ujú. solo se mueve tus manos, se mueve, no sé, cualquier cosa que estés haciendo, se mueve la guitarra y solo pasa, o sea, y no sabes cómo, no sabes cómo. Dirías que es magia. Magia y trabajo duro, creo que más trabajo duro, porque si no trabajas duro no van a llegar esos estados de flow. Yo cuando lo escuché en el podcast me impactó, porque yo he vivido esos estados de flow, Ujú. pero no son siempre. No, o sea, llegan de vez en nunca, pero debes trabajarlos tanto y debes saber aprovecharlos porque, no sé, tal vez te coge un estado de flow sin que tú sepas tocar bien piano. No puedes explotar tanto ese estado Claro. de flow, Ujú. pero si tú ya, o sea, si tú ya tienes como cierta experticia o tienes ya, no importa que no salga algo trascendental, Ujú. pero ya estás como creando, 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 ya cuando te llegue de verdad va a ser como, vas a tener tantas herramientas de trabajo que te vas a volver loco. Porque, a ver, a mí me pasó.
haberme metido con varios lados del arte. Justo lo contaba en otro podcast que todavía no sale. Eh, que yo escribí un libro. Ujú. Escribí un libro como una especie de terapia para una relación fallida. ¿Ya? Ya. O sea, yo quería sacarme esa historia porque no hubo un cierre con esta persona. Ujú. No hubo un cierre, entonces vivía con esta ansiedad continua de necesito cerrar esta historia. Necesito que entiendas por qué te quise tanto. Y se dio la casualidad, esto voy a repetir, pero bueno, se dio la casualidad de que justo una amiga, no la había visto en años, entonces nos reencontramos y me dijo, ¿qué fue de tu vida? Entonces dije, voy a contarle esta historia. Y entonces fuimos por todos los lugares de Quito con los que estuve con esta pareja y le iba contando según el lugar lo que había pasado con esta persona. Entonces dije, al final del día, ella me dice, escribe un libro de esto. Así, como me lo... Escribe este día como si fuera un libro. Y fue como, ok, sí, ¿por qué no? Como sería una buena forma de cerrar esto. Y literalmente me puse a escribir. Yo no sé escribir, pero lo hacía de manera pseudoterapéutica, ¿no? Ujú. De recordar los momentos y demás. Entonces, me acuerdo que cuando lo terminé, la persona que me revisó, que es un escritor que escribió este libro, Exquisidades, me dijo, todo mal, todo muy mal. No cuentas bien, estás escribiendo como hablas, muy, muy, muy mal, salvo un capítulo. Y ese capítulo Ujú. es el de Cuenca, donde terminamos. Ujú. ¿Qué pasó? Que como ya estaba escribiendo el capítulo de Cuenca, fue un capítulo que me tuve que ir a Cuenca a escribirlo en ese lugar. Y me pasó, y yo no sé cómo explicar eso, que me fui. No estaba ni en la computadora escribiendo, No estabas pensando. solo me fui, todo eran imágenes, eran detalles, eran cositas, cosas que si te lo cuento, no podría contarte con tanta fidelidad como lo vi, ni como lo viví, ni con la información que tenía en ese momento. Entonces podía contarte desde que llegamos hasta que salimos. O sea, es el capítulo más largo de ese libro que nunca va a salir. Ujú. Pero la sensación de haber estado todo un día sentado escribiendo, viviendo ese momento, como lo que dicen es recordar es volver a vivir. Bueno, yo lo estaba escribiendo y lo estaba viviendo. Y me acuerdo que cuando terminé, mi café estaba frío y era de noche y empecé a escribir en la mañana. Y nunca más lo volví a sentir así De fuerte. de fuerte. Jamás, jamás, Ajá. jamás. Siempre busco ese momento. Y cuando dijiste lo del estado de flow, me vino eso a la mente. Dije, es eso. En realidad es saber que en tu trabajo artístico te vas. Pasan las jams, pero dura muy poco. Y, y a veces te quedas como muy frustrado porque ya se acabó y solo fue ese momento. Pero, pero cuando haces tu arte que se plasma y tuviste ese estado de flow, no solamente estás dando eso, sino viene como este bagaje atrás, esa historia que está detrás, que te llevó a ese momento, que tú mismo dices, es el trabajo duro. ¿Qué es lo que recomendarías? El que más habla. ¿Qué es lo que recomendarías para llegar a ese trabajo duro? O sea, ¿en qué consiste ese trabajo duro? Si tuvieras tú Em, que resumirlo y cuál es el proceso creativo. a ver. mm, ¿Podemos cortar un ratito? Claro, niñito. Para irme al baño y después Sí, te sí, no, respondo. por favor. Y volvimos. Te preguntaba sobre el trabajo duro Ujú. y se Ahí nos combinó quedamos. justo con algo que me estabas diciendo fuera. Me gustaría que lo repitas. No de la misma forma, pero quiero llevarlo al hecho del trabajo duro. Ujú. ¿Qué es para ti el trabajo duro? Em, yo creo que el trabajo duro es justamente lo que te mencionaba de que he fracasado como muchas veces en mi vida, pero que eso no ha sido como impedimento para que siga dibujando, o sea, como buscar nuevas herramientas de trabajo, ser muy curioso. Yo creo que el trabajo duro va de la mano de ser curioso y hay esta parte buena de ser autocrítico contigo, pero no autosabotearte, sino autocrítico. O Ujú, sea, como saber en qué estás fallando, ser honesto contigo mismo y decir, no, yo esto puedo mejorar. ujú, Tal vez si en este, voy a hablar netamente del dibujo, que es a lo que me dedico, no sé, si tal vez no sé dibujar carros bien,
me voy a dedicar un mes a dibujar carros para poder hacer una novela gráfica que hable de eso. Porque pienso que eso es lo que también hablaba en otra entrevista, de que lo veo, o sea, lo veo como un juego de niños, el trabajo creativo en general. Como que mientras más herramientas tienes, mientras más, o sea, mientras más juguetes tienes, vas a poder hacer mucho mejor tu obra y se te va a hacer mucho más fácil plasmar las ideas que tienes. Porque puedes tener ideas increíbles, pero muchas veces estás limitado por las capacidades que tienes en ese momento. No porque no puedas, sino porque requieren tal vez un poco más de trabajo, constancia. Es justo lo que me está pasando, que para escribir la novela gráfica que estoy queriendo escribir, mis limitaciones son mis problemas de que no estudié artes y de que nunca le puse tanta atención a tal vez aprender perspectiva, anatomía, que son debilidades que las reconozco en mi trabajo y que y estoy intentando mejorar y estoy estudiando a diario cuando puedo, para poder mejorar estas falencias que tengo y poder comunicar mejor mis ideas narrativamente en esta novela gráfica. Entonces, creo que el trabajo duro viene de esta inquietud de que saber en qué estás errando y también de... O sea, es que creo que el trabajo creativo es de una persona que no le gusta estar quieta, siempre tiene que buscar nuevas formas de divertirse. Entonces, a mí, si algo no me divierte, ya empiezo como a buscar otras herramientas de trabajo, como que me gusta ese juego de ver qué sucede, o sea, y es muy bonito porque en ese proceso de aprender tienes muchos errores y esos errores a veces no son tan errores, sino que ya se vuelven parte de tu voz como artista. Entonces, o sea, a eso me refiero con trabajo duro, porque si estás solo esperando los momentos de eureka, no vas a explotar tanto tu lado artístico. Entonces, o sea, las personas pueden ver cuando la canción ya salió, las personas pueden ver cuando la viñeta mía, el dibujo ya salió, las personas ven cuando tu podcast ya salió, pero no ven el trabajo de edición, de trabajo, de las herramientas, de todo el tiempo de investigación que implicó hacer cierta cosa. Entonces, yo disfruto más de ese camino a que terminar. Entonces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, de que cuando estoy como con una idea así muy buena y tengo que terminar esa idea hasta culminarla, no importa si son 4 o 5 de la mañana, y es tan adictivo eso de acostarme con ese cansancio rico de haber terminado algo, de saber que está ahí y lo logré. Claro. Entonces, me encanta esa sensación de cansancio porque me siento bien conmigo mismo porque sé que trabajé duro. Y me parece fascinante porque yo lo asociaba al hecho de los podcasts Ujú. y esto también lo asocio con el teatro. Y he tenido con invitados que han trabajado conmigo en teatro y que admiro un montón, actores. No sé cuándo fue la última vez que fuiste tú al teatro. La última vez que fui al teatro debe haber sido antes de pandemia. Ya. Ajá, antes de pandemia a ver la obra de una amiga. Y, y a veces pasa que la gente que nos involucramos tal vez en el teatro, nos fascina el teatro porque medio intuimos lo que hay detrás, ¿sabes? La gente que le encanta el teatro sabe que esa función no va a ser la misma el día siguiente. Claro, ajá. No, no es, Sí. porque todo el trabajo que requiere montar la obra hace que vaya cambiando. Entonces en el teatro hay este dicho de tienes que ir al estreno y al final de la obra, siempre. O sea, no es algo que solo vas una vez y dijiste ya vi la obra, que es generalmente lo que la gente cree que es el trabajo. Ujú. Quieres presentarse, ese es el trabajo. Yo he tenido muchas discusiones con gente que por ejemplo, no es músico. Te dicen, pero usted solo se presenta una horita, ¿por qué me cobra tanto? Y es como, a ver, yo no le estoy cobrando la presentación literalmente es gratis. Yo le estoy cobrando las horas de ensayo, la movilización de los músicos, el tiempo que ellos requieren junto con mi dirección o mi instrumentación. Y sobre eso le hago descuentos, porque no es que yo me estoy cobrando cada Sí. actividad que hago. Ajá. Eso es lo que yo cobro cuando presento un trabajo. Es incluso como soy tan perfeccionista en mis montajes y en mis cosas, Dos más. ajá, doy mucho Sí. más y no lo repito. Es raro que yo haga como un concierto seguido. Lo hice un tiempo con una banda porque no teníamos temas en ningún lado. Entonces decía, no, tenemos que tocar todos los fines de semana.
Porque para mí eran ensayos, en cambio. Como nadie estaba pagando, tocar cada fin de semana era el ensayo real. Para algún rato presentar la obra. Y la gente no cacha ese trabajo atrás. Y ya, por ejemplo, exponerlo, ya vuelve eso algo más valioso. O sea, el podcast en realidad es poner en evidencia ese trabajo, el trabajo interno de cada persona, que a veces se idealiza, ¿cachas? Tú ves a los artistas y a veces uno los pone en pedestales. Solo ven la obra final. Claro, por lo que te llamó en ese momento, diciendo, ay, sí, qué bacán esta canción. Pero no sabes lo que tuvo que llegar y todo lo que tuvo que pasar antes de que tú escuches un tema producido. Ujú. Y cuando tú tienes ese valor a todo eso, yo creo que ahí es donde se vuelve atemporal el trabajo, ¿sabes? Ah, sí, justamente. Donde ya trasciende, ¿cachas? Al otro. A mí me parece gracioso, perdón que siga hablando, pero me parece gracioso cuando las bandas tocan covers. Yo no tengo nada en contra de los covers. De hecho, me parece fascinante que acá en Ecuador tengamos tantos buenos músicos tocando covers y que los hagan tan igual, incluso, que digas, qué bacán. Es Ujú. lo mismo que ese artista quiso plantear. Pero es como ese trabajo progresivo de un tema que se hizo en algún momento, que pasó el tiempo y que llegó hacia tu repertorio para tú ensayarlo y tocarlo. O Ujú. sea, cuando uno paga por ese tema, estás llevándote todo eso. No te estás llevando solo ¿cómo se llama? Ese momento. Hay un montón de cosas atrás. Yo me gusta asociar mucho la historia de cada músico al momento de ponerlo en el escenario, o de cada actor. Y a veces en las obras más tangibles como el arte, digamos las pinturas, eh, cuesta como mucho expresar el hecho de que tú no estás comprando una pintura por ser una pintura, sino estás llevándote todo lo que está detrás y que hay gente que lo valora. ¿Tú qué, por qué crees que la gente no lo sabe? Em, es lo que te mencionaba de que justo una de mis grandes influencias, Liniers, dice en una entrevista que a la mayoría de artistas lo que le gusta es ser el que mueve los hilos y de los títeres y que las personas solo vean los títeres, pero no ven al titiritero. Entonces, eh, yo creo que o sea, creo que las personas como que valoran un poco más, o sea, el tema que está ya producido o, no sé, mm, un cómic o cualquier cosa, porque para ellos es magia, o sea, no, para ellos es como, wow, ¿cómo llegó a esto, no? O sea, Ujú, obvio, hay algunos que lo valoran, otros que no, y hay estas personas que como te dicen a vos, ¿por qué me cobra tanto si solo toca una hora? ujú, Entonces, es gente que no valora como el trabajo creativo que está detrás. Pero creo que hay como esa magia, porque, o sea, yo soy, otra vez te lo repito, un músico frustrado que nunca en su vida aprendió nada. Me hubiera gustado ser músico, pero ahora no tanto, porque veo todo lo que producen y todo lo que hacen a nivel sonoro, me parece como magia. O sea, yo no entiendo de acordes, yo no entiendo de instrumentos, yo no entiendo de nada de música, de sonido. Y a mí me parece tan mágico como llegan a algo tan intangible como la música, que eso solo son ondas. O sea, te puede llegar a hacer sentir algo, o ujú. sea, a nivel emocional. Y yo creo que cuando te llega así a nivel emocional, ahí es lo que vos dices, que se vuelve como atemporal esta obra y trasciende justamente. Entonces, creo que por ese motivo es que no, como que no pienso que sea tan necesario que las personas sepan todo este proceso de trabajo, pero sí que valoren, o sea, como que, o sea, que sí se valore el proceso creativo, porque no es como, o sea, no es algo automático, no es algo autómata, si no hubiera computadoras y cualquier cosa, o sea, haciendo obras artísticas, produciendo a 1000 por hora. Entonces no es un trabajo autómata, sino que debe haber es una de las pocas profesiones que todavía necesita tener ese lado humano, o sea, creo yo. ¿Sabes? Había esto de, que justo lo escuché, creo que lo dice Rosarín, estoy seguro. O me lo dijo un amigo, no estoy seguro, pero hay una inteligencia artificial
que por su procesamiento puede hacer obras artísticas de ideas. Por ejemplo, si tú le pones silla de aguacate a ese programa, te va a dar varias opciones de una silla de aguacate. Wow. Sí, que dices, wow, ¿en qué mundo estamos? Y Ajá. según vaya evolucionando, ya podría modelar en 3D. No sé si supiste de esa inteligencia en 3D que solo se liberó y que de repente ya tienes como humanos o humanoides con rasgos que se pueden mover y que solo necesitas un programador para hacer ya. O sea, técnicamente ya tienes a disponibilidad seres humanos, entre comillas, diseñados. O sea, ya no existe el diseñador que se pueda modelar desde la figura, sino de repente ya está hecho. Claro, ya solo le das una maqueta tal vez. Ujú, exacto. Ajá. ¿Dónde diríamos que la inteligencia artificial supliría al ser humano? Entonces, posiblemente ya esté pasando. Entonces, ¿cuál sería el valor del ser humano en su trabajo? Yo creo que el valor del ser humano justamente está en esto de la creatividad. Ujú, Eso también te comentaba de que en estos podcasts que yo escucho, estas conversaciones entre filósofos llegan a la conclusión de que en sí filosofar no tiene en fin dar más filosofía, sino que el fin es hacer arte. ujú, Y porque justamente por más que planteen ideas, discutan, debatan, nunca van a llegar al nivel de abstracción que tiene una obra artística, sea cual ujú, sea. Porque justo lo que te mencionaba de que el lenguaje es tan limitado, yo ando metido mucho en eso que siempre repito porque me parece tan limitado el lenguaje que utilizamos y por eso más me gusta utilizar metáforas. Siento que dicen más que la literalidad por ese tipo de cosas, porque siento que ahí es donde tal vez está el valor del trabajo creativo, porque mi metáfora no va a ser idéntica a la que tú vayas a hacer de diferentes cosas. O sea, no sé, mi nivel de abstracción de la tristeza no es el mismo que tú vas a tener. ujú, Entonces, en ese sentido, es como que ahí está como tal vez este lado humano, este lado más humano, creativo. Creo que, o sea, creatividad puede haber o sea, hay en todos, en toda acción, o sea, de hecho, en este libro Sapiens, no sé si has no, leído, no. eh, el libro Sapiens justo ponen que una de las cosas que nos hacen como diferentes de otras especies es justamente este tema de la creatividad, de ser creativos y de darle diferente significado a las cosas. O sea, no hay Ujú, o sea, no hay otro ser vivo que dé otro significante a algo. Eh, por ejemplo, esa silla para ti puede tener un valor sentimental, pero para mí solo es una silla. ujú, Entonces, a mí me gusta enfocarme más en ese significante donde tú le das tu propia connotación. ujú. Es lindo porque me lleva a significados y significantes Ujú. a través de la metáfora o cualquier recurso literario que le ayude a explicar tu significante, le da una carga de valor. Claro. Generalmente, una silla puede ser una silla, una mesa puede ser una mesa. Pero, por ejemplo, esta mesa de vidrio, cuando le conté a mi novia que quería hacer unos podcasts, me lo regaló por mi cumpleaños. Ujú. Tiene un valor Tiene un simbólico valor más súper que el fuerte. que yo le podría dar. Ajá. Exacto. O sea, por lo general, una mesa es una mesa hasta que entra esta historia que le da un significante, Sí. Ajá. que hace que estemos sentados tú y yo en este momento, que hace que esta narrativa que yo haga que le dé significantes de valor a las cosas tenga un valor. Y eso creo que nos hace humanos, Sí. dentro de todo. Sí. Escuchándote te recomiendo mucho que leas una obra si no la has leído, que es un manga que se llama Oyasumi Pum Pum. ¿Ya? Y Mándame. a mí, ya te voy a enviar. Y a mí me encanta tanto este manga porque tiene, o sea, utiliza unas metáforas visuales tan hermosas. O sea, aparte de que el artista es un japonés loco, así que dibuja increíble, tiene unas metáforas tan visuales, o sea, que te quedas loco, o sea, puedes sentir el amor no sé, sin dibujarte un corazón. Puedes Qué sentir hermoso. el odio, puedes sentir cualquier
emoción que te quiera transmitir durante o sea, una hoja de papel. Entonces, el poder que tiene como de transmitir estas ideas, o sea, me parece genial. O sea, por eso eh, siento que me gusta mucho consumir tanto cosas de Occidente y de Oriente, porque en Oriente siento que ahí tienen como una cosmovisión de las cosas eh, más allá de la literalidad. O sea, acá somos, no sé, muy dogmáticos en ciertas cosas y creemos que lo que vemos es lo que es. Y allá muchas veces no, allá, o sea, exploran mucho este lado de su cultura, de cómo perciben las cosas. Es por eso como que te recomiendo mucho esta obra, porque escuchándote, por ejemplo, el valor simbólico que das a las cosas, yo, o sea, pienso, o sea, es una de las, creo que hoy es mi punto, es una de las mejores obras que puede relatar el tema de la depresión, de la sexualidad, ese tipo de cosas que son tan difíciles, pero o sea, a nivel visual te lo representa también, o sea, con unos cielos estrellados dibujados increíblemente, una constelación, te hace unas cosas súper abstractas de que, o sea, no sabes ni siquiera qué estás viendo, pero sientes. Entonces, Qué ajá, lindo que una obra pueda transmitirte sensaciones. ujú. ¿Tú crees que tu obra transmite eso? Eh, Tal vez no lo estés buscando, ¿no? Obviamente tú estás presentando tus sí, sensaciones, pero no sé. busco mucho querer transmitir sensaciones más que no sé, situaciones, digamos. Eh, no sé, justo recuerdo una viñeta que subí que era solo algo tan simple como un personaje viéndose al espejo, no iba más. Y lo único que quería retratar es como básicamente hay veces en las que nos odiamos tanto a nosotros mismos y eso era lo que sentí en ese momento y no se Ujú. me ocurre mejor forma que eso, o sea, como que a mí me cuesta mucho verme al espejo. Entonces yo, o sea, por eso le puse ese personaje viéndose un espejo mientras se rompía el espejo. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho eso. O sea, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, pero me gusta jugar con eso de que no me gusta lo literal. Siento que lo literal tengo a diario y puedo consumir eso. Y como, no sé si es Borges el que dijo que nos volvemos contadores de historias o escritores porque no nos alcanza la realidad que vivimos. Entonces, creo que a mí me pasa eso. O sea, no me alcanza mucho lo que veo o lo que consumo, que me quiero hacer mis propias historias. Ujú. Independientemente de que me parezcan buenas o malas, eso ya lo juzgarán otras personas y está bien si les gusta o no. Pero a la final es lo que quiero decir y para mi suerte creo hay gente a la que sí le gusta y que tiene su propia interpretación y eso, o sea, puedo tener como 1000 reacciones en una foto, 1000 compartidas o algún dibujo que suba, pero me llena más como que una persona me haya escrito y me haya dicho, oye, yo me sentí justamente así, tengo ansiedad, tengo depresión y me ayudó tanto, o sea, o sea, es como en esos momentos en que lo dices, te sientes tan valioso que no los cambiaría por nada. Esta valía del otro, ¿qué tan importante es para ti? Eh, Trato de que ya no sea importante, o sea, inevitablemente siempre nos vamos a juzgar en base a la mirada de ese otro, pero Ujú. sí, pero ahora intento que esa mirada no me invalide a mí como individuo y como persona, Ujú. sino que solo alimente más lo que soy. Ujú. Y vamos a esa pregunta fuerte del quién eres. ¿Yo quién soy? Creo que soy un contador de historias. Me gusta decirme más así que un dibujante. Creo que el dibujo solo es una excusa para poder contar mis historias. Me identifico mucho con esta idea que tiene C. Tangana, no sé si lo has Sí, 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 escuchado, se te engana. que justo lo empecé a escuchar mucho en pandemia. Y él dice que si no hubiera sido músico, hubiera sido cualquier otra cosa artística por las cosas que tenía que decir. Y Ujú. yo siento lo mismo, o sea, como que
si no hubiera tenido el dibujo, hubiera buscado otro lenguaje quizás para poder Ujú. hacer mis obras. Tal vez hubiera sido poesía, tal vez hubiera sido, no sé, en un mundo idílico, música, o cualquier otra cosa que no, me permita tener una voz. Oye, tampoco, perdón que me meta, ¿no? Pero tampoco estás tan tarde para estudiar música. Yo empecé a tu edad, ¿verdad? Sí, no, o sea, siento que quiero quedarme con esa magia de cómo hacen las cosas. Ujú. Ajá. ¿Piensas que, hablando de esa magia, que al no saberse, por ejemplo, al no saber teoría, eh, la sientes? ¿Creerías que si es que supieras, la perderías? No lo sé, tendría que hacerlo. Ujú. O sea, creo que es como tal vez, no sé si es un dogma mío o solo mi pereza de no aprender música porque yo estoy tan metido en esta idea de que todo lo que hago tiene que funcionar y que tiene que salirme a la primera. Entonces, la música no es tanto así. Ujú. Entonces, pero es porque no recuerdo los primeros días de cuando yo estaba dibujando, donde a mí no me importaba cuando era niño hacer garabatos o eso. O como el video que te mostré justo que mi mamá me envió de mi prima Ujú, dibujando. claro. A ella no le importa hacer miles de garabatos, no le importa que diga algo, no le Ujú, importa. Y yo creo que aprendí así, o sea, y es que lo he hecho toda la vida, que creo que ya me acostumbré a eso. También es como un lugar de confort, digamos. ujú. Yo sí te diría como, así como yo en el dibujo, o sea, como te decía hace un rato, Parece algo tan lejano, ¿no? ajá, claro. Y de repente yo me acuerdo de los primeros cosas que volví a hacer antes de tener el iPad para poder como dibujar digitalmente. Nada, papel y lápiz. Era esta cuestión de tienes que lidiar con el error. O sea, te guste o no, igual nadie va a ver esos bocetos, vas a lidiar con el error Ujú. y vas a empezar a dibujar. Y me empecé a meter mucho en tutoriales de YouTube y demás, ¿no? Como para Tal dibujar cual. Ujú. la figura humana. Entender Loomis para poder dibujar un rostro, ¿no? Exacto. Yo también ando viendo Loomis también. Está lindo, está muy bacán Ajá. Loomis. Y, y después ya pude tener para el iPad, entonces me compré el iPad. Y era como hermoso, ¿no? Ya hacer un círculo perfecto porque solo tienes que sostenerlo en el Ah, Procreate claro, y hasta el círculo. claro, el Procreate es algo que me ha salvado la vida. Es hermoso, el programa es fascinante, a mí me fascina Ajá. Procreate. Y así conocí a un artista que es hiperrealista, que él tiene como una serie de tutoriales de 0 a 100 de Procreate Sí. con hiperrealismo, Es, Jaime San Juan, no sé si lo eh, has visto. es tan lindo estar en este proceso de aprendizaje de las cosas. A mí me Ujú. encanta. Y es la forma, ¿sabes? Ujú. Es la forma. Yo puedo entender un poco yo creería que esta aprensión de decir no quiero estudiar música, es por la forma, cómo te enseñarían música, que de alguna manera Sí, pero... cargaría con eso Ajá. feo de, pero es que ahora ya sé que es un acorde mayor con sostenido 7. Te recomiendo un podcast que hice con Julián Frangi. Ujú. De verdad te lo Voy a recomiendo. escucharle. Que es hermoso como el Juli, que es un genio en el jazz y es un genio en su composición y todo. Te dice, la teoría en realidad es esta forma de cómo yo puedo expresar cosas subjetivas. Es que eso es justamente por el tema de que empecé a aprender anatomía, estoy aprendiendo a aprender uso del color, perspectiva, porque justo esto, o sea, como que hay cosas que ya no puedo decir con el lenguaje que he manejado hasta ahora Ujú, y que ahora tengo que escalar mucho más, o sea, como para poder llegar, o sea, de esta obra que te dije, Yasumi Pum Pum, o sea, yo quiero llegar a ese nivel de decir, o sea, hacer estas metáforas visuales donde te transporten a mundos que parezcan reales, ujú, ¿sí? Y justamente por eso yo creo que las bases son importantes, pero también no quiero casarme con eso, ujú, ¿sabes? claro. Porque pienso también, porque la perfección no existe No. y pienso que eso es como un limitante de varias cosas, o sea, de varias cosas que no he sacado de este mismo cómic, de pensar que solo para mí es interesante y para los demás no. Y, o sea, creo que también como lidiar con ese tipo de cosas va de la mano con aprender también a dejar tu obra solo ser, Ujú. que es muy difícil, o sea, parece fácil, pero como dejarle que sí, que construya su camino, creo que es el lugar más honesto donde puedes llegar a que se produzca algo interesante. Eh,
Me parece hermoso. O sea, esta charla ha sido linda, 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 desde lo que no está Igual. en micrófono hasta lo que estamos charlando ahorita, porque me lleva a mundos tan lindos. Vuelvo y repito, me inspiraste a dibujar, a levantarme de mi cama desde un momento de depresión, a compartir este momento y no hablemos de una comparación, pero al escucharte hablar es inevitable no verme en mi reflejo de esta persona que también está intentando hacer algo, ¿sabes? Sí, creo que todos estamos como... lo que nos diferencia de las demás personas tal vez es que, o sea, nadie sabe qué viene a ser este mundo. Pero al Claro. menos nosotros lo admitimos y creo que la mejor forma de admitirlo de nosotros es haciendo arte, porque ahí Ujú, ponemos nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestras inseguridades. ujú, Y yo creo que hago arte por eso, o sea, no, o sea, sí es importante ahora como, o sea, el reconocimiento en redes, el que tengas tantos seguidores y eso, y de cierta manera premia socialmente eso ahora, pero trato que no sea el fin, ahora ya no siento que es el fin, sino siento que solo es una ayuda nomás, ujú. como para poder vivir de mi arte. O sea, porque yo podría estar, no sé, yo soy periodista y podría estar, no sé, en cualquier otro lado haciendo periodismo y cualquier cosa, si tuviera la suerte de que me contraten de periodista, pero inevitablemente seguiría dibujando. O Ujú. sea, me verías tal vez en una oficina dibujando. Entonces, es algo que nunca lo dejaría de hacer. Es hermoso, de verdad. Ujú. No quiero cerrar. No, sí tenemos tiempito. Eh, pero sí quería preguntarte. Bueno, en el anterior podcast con el Jordan, mencionas de que tú quieres ser periodista eh, De cómics. de cómics, Ajá. exacto. Sí, creo que mis más grandes sueños son hacer novelas gráficas periodísticas. Medio lo cumplí este año Ujú, con estas dos amigas periodistas que te dije, que son ujú, Cintia Guaña y Belén Andrade, que son las dos periodistas que curaron y hicieron el reportaje y todo ujú, eso. Y yo le di la voz gráfica y también entrevisté y fui al campo. Y creo que ese fue como el acercamiento más cercano que he tenido a novelas gráficas y es bacán porque tienes que buscar la forma de transportar estos hechos que pasaron en la vida real pero que no hay ningún registro sonoro, ni visual, ni nada. Tú tienes que recrearlo a través de la oralidad de la otra persona, de lo que te ujú. está contando. Entonces fue como una experiencia muy enriquecedora para mí. Por ejemplo, ahorita, si tuvieras que hacerlo ahorita, ¿cuáles serían las condiciones que tendrías que tener como para hacer ahorita periodismo periodístico? Es que el periodismo investigativo, primero, requiere mucho tiempo. Ya. Segundo, inevitablemente porque requiere mucho tiempo, también debe tener como una remuneración. Ujú, Es, Al final del día tienes que pagar las cuentas, claro. tienes que pagar la luz, el agua, el internet. Y es tanto el tiempo que debes dedicarle que yo no le hubiera dedicado tiempo si no hubiera habido una organización detrás que nos hubiera financiado, por ejemplo. O Ujú, sea, por más crudo que suene, o ujú, sea, si no hubiera habido ese financiamiento no le hubiéramos podido dar el proceso tan riguroso que fue de verificar datos. O sea, la organización nos verificó hasta el último dato, fecha, entrevista, para que pudiera salir ese cómic. Porque o sea, este cómic habla sobre las lideresas amazónicas y sobre la muerte de María Tant, que hasta ahora no se sabe si fue que la asesinaron o fue que murió. Y o sea, es tan riguroso como fue tan riguroso el proceso de curaduría, de ujú, qué contar, de cómo contar, de a dónde ir, o sea, buscar, o sea, solamente ir a territorio, ir al Puyo, ujú, a territorio que no es como al Puyo, donde hay ciudad, civilización, o sea, civilización. Donde fuimos no había internet, no había nada, o sea, a duras penas había luz, digamos, en el mejor de los casos. ujú, Y, o sea, entrevistar a toda esa gente, o sea, te lleva tiempo. claro. Entonces, sí, pero creo que esa sería una de las condiciones, que haya un financiamiento
y también que haya como, o sea, esta curiosidad mía del saber el cómo viven ahí, como, o sea, porque era una realidad tan alejada para mí, que, o sea, o sea, yo, o sea, crecí en la ciudad, soy tan citadina, que, o sea, que imaginarme esa realidad para mí era como inalcanzable. Claro. Ujú. Porque lo que quiero llevar es como un poco de la estructura que se necesita. O sea, es lógico, vivimos en un mundo donde si no tienes para pagar lo que consumes, Exactamente. o sea, está muy linda la historia de sí, quiero hacer esto. Ujú. A veces es tan complejo como generar esta estructura que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo vivo de esto y no me falta de comer. Sí, es un camino súper complicado. De hecho, creo que en Ujú, Latinoamérica es bastante complicado vivir de temas creativos en general. Pero, o sea, creo que yo sí como que he tenido suerte. O sea, pero trabajé bastante, pero no quiero desmeritar también el lado de que tuve suerte y también tuve gente que me ayudó bastante en este camino. O sea, ujú, gente que me mostró, otras personas que me podían ayudar a nutrir mi trabajo y no me cerró la puerta. ujú, Y inevitablemente después fueron personas que me contrataron para mi trabajo, ujú. y que ahora me permiten como tener, digamos, o sea, como que poderme mantener ya solo, digamos. Eso está lindo. Darte cuenta de esa realidad. O sea, de Sí, saber que existe otra gente que al abrirte la puerta genera esa estructura. sí, ajá, o sea, y creo que eso también como que, por ejemplo, ahora si le viera al Sebastián de 19 años, de 18, como en esta búsqueda de saber qué hacer, también le abriría esas puertas porque sé que hay tanta gente que necesita como, no sé, esa voz, necesita ese espacio, o sea, y que tiene tanto que decir. Entonces, que, o sea, ¿por qué no ser un poco generoso, Ujú. digamos, en ese sentido? Sí, está lindazo. Como ya para ir cerrando, para ir cerrando, porque me gustaría que haya una segunda parte. A todos mis invitados les digo lo mismo, porque yo creo que siempre hay mucho de Encantado. qué hablar. He decidido que mi podcast no tenga un... Intenté, al comienzo intenté cómo llevar el podcast, intenté hacer preguntas, intenté hacer investigación, pero siento que Ujú. me sesgaba un montón a ideas que son construcciones de una persona que ya no eres si es que te escuché en una entrevista. Mm. ¿Sabes? Es posible que sí, o sea, mantengas ciertas ideas, pero no seas Sí, esa misma ya no persona. soy esa persona de Exacto, que me entrevistaron hace, no sé, 2 años, hace unos exacto. días. Ajá, sí, la verdad es que no. Ujú. Estamos en constante cambio, entonces me llevó al reto personal de que sea caótico, pero con una línea de conducción, que en realidad la línea de conducción es el arte, es la creatividad, Sí, sí. es de cierta manera posturas filosóficas o ideas que hacen que construya nuestro pensamiento y no tanto evaluar constructos, sino lo que va saliendo. Entonces yo justamente decidí no tener una libreta al lado mío y descubrir a la persona que está al frente mío y que la gente que esté viendo esto pueda reconocerlo y decir, ah, qué interesante esto, ¿sabes? Ujú. Yo tal vez no tenga cantidad en este momento de gente que escucha el podcast, pero he tenido muy buenos feedbacks con respecto a lo que están escuchando Ujú. o viendo. Y justamente iba a eso. Eh, dentro de algún tiempo, tú vas a construirte. Y esta construcción, eh, ¿qué tendría que, no más que pasar, qué es lo que te gustaría como mejorar en tu constructo para llegar a ser de cierta manera esta persona que quisiera ser? Que posiblemente no pase, ¿no? Ujú. Porque es algo constante, creo yo. Pero Sí. ¿qué quisieras que te pase? Más que construirme, quisiera, otra vez por más cliché que suene, como deconstruirme, destruirme. Creo que ahí estaría como un proceso más valioso porque mientras más tal vez me fragmenta, tal vez encuentre más cosas que ni yo mismo sé de mí mismo. Ujú. Em, en una serie que recién acabé de ver, que está en HBO, que se llama Mare of Easttown. Eh, Mándame todas las recomendaciones ahorita. esta serie pasa en una conversación tan simple,
en un bar de una detective con otra detective, y este detective está súper ebrio y empieza a conversar con esta otra detective, Mer, y le dice que está en esa etapa de su vida donde se mira años atrás y piensa en dónde quisiera estar, y mira ahora en dónde está y no es donde quisiera. Pero yo pienso que nunca se está donde se quiere estar, pero eh, por más raro que suene, o sea, se está donde te necesitan, donde tú necesitas de estar, no en otro lado. O sea, eh, pienso, o sea, mucho como esta idea de que, no sé, estamos tan preocupados por el futuro o por lo que hicimos atrás, eh, pero no nos centramos como en estas cosas que están pasando como en el presente, y por eso pongo como que tanto énfasis en el tema de conversar, de escucharse, porque pienso que ahí es como donde realmente estamos presentes y estamos escuchando al otro. Y donde escuchamos al otro, pienso que también nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, Ujú. por eso que tiene esta de construirse, de fragmentarse uno mismo y tal vez y unir esos pedazos no linealmente, sino caóticamente. Creo que Ujú. ahí está algo más interesante, algo más lindo, tal vez algo que solo nosotros podamos como ver. Qué hermoso. Ujú. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Mis redes, bueno, en todas estoy como Casurrart, en Facebook, en Instagram y en TikTok también. ¿Cuánto está yendo con Ahí, TikTok? 3 meses llevo con TikTok, ¿Y tres cómo va? meses. Bien, es interesante. No pensé que era una plataforma para mí, le tenía mucha resistencia, pero empecé a subir animaciones de ahí y a la gente le gustó, y ahora me encanta. O sea, subo ahí animaciones que les gustan a las personas y creo que me permite explorar otros lenguajes. Ajá. Sí, ahora ya pienso que la plataforma es negociable, pero el fondo creo que como que sigue siendo el mismo, como hablar de todo esto que me apasiona a mí, mis inseguridades y todo eso que te hablaba. Qué hermoso. Gracias, Sebas, de verdad. No, a ti, No tengo hermano, qué lindo. cómo agradecerte que me hayas dado este chance. La verdad, yo siento que tú me estás dando un chance a mí No, de que esto pase, ¿sabes? sí, Sin no, ¿por ti qué esto no lo no fuera, haría? sería un monólogo. No, ¿por qué no lo haría? Y, o sea, y como te decía, una de las cosas que más como valoro es esto de que, o sea, no significan nada estos números, estos likes, estas compartidas. Como te decía, las redes son muy mentirosas. Pero, o sea, valoro mucho lo que tú me dices, que, pues, o sea, es de eso, o sea, como que el arte es como que te va a llevar, o sea, lleva a otras, o sea, es como un ciclo donde ese ciclo creativo no se rompe, tú estás inspirando a otra persona, esa persona está inspirando a otra, y es un círculo que no se rompe, que sí, solo es un círculo de inspiración constante. Qué lindo, que eso nunca cambie. O sea, que todo cambie y que la inspiración nunca cambie para seguirnos construyendo. Gracias, mi hermano. Y a todas las personas que llegaron hasta este punto, de verdad no se olviden de suscribirse. Me gustaría que esto le llegue a personas que les podría interesar. Entonces, cuando ustedes se suscriben, cuando dan un like, cuando comparten, esto puede llegarle a alguien que le puede interesar y solo se crea más la comunidad más fuerte. Me permiten que las personas que escuchan esto o que lo ven puedan, puedan trascender un poquito más conociendo a la persona. Esa es la idea del podcast, que me encanta el formato, lo he disfrutado en cada ocasión. Y nada, nos vemos la siguiente y topes. Chao, chao.